Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy tenemos un tema que está bastante largo, por lo que lo vamos a dividir en dos partes. El tema se llama Atrévete a enfrentar tu enfermedad. Lamentablemente estamos viendo a muchos hermanos padeciendo enfermedad con todo esto que se está viviendo el día de hoy, pero nuestra confianza está en el Señor. Amén. Y bueno, vamos a ver diferentes tipos de causas que pueden provocar esa enfermedad y cómo salir adelante de cada una de ellas. Entonces vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y empezamos con este tema. Padre Celestial, gracias te damos porque tú estás con nosotros, porque no estamos solos. Gracias porque en medio de la enfermedad tú estás ahí. Gracias porque es tu voluntad que estemos sanos y tú quieres sacarnos a victoria, tú quieres sanar nuestros corazones principalmente y sanar nuestras enfermedades. Hoy ponemos este tema en tus manos para que tú lo guíes, lo diriges y lo dirijas, y gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, primero que nada, hay muchas personas que creen que Dios las está castigando porque están enfermos o lo que sea. Vimos la clase pasada que a veces puede llegar que estemos enfermos como consecuencia de nuestro pecado. Sin embargo, con todo, quiero que entendamos que la voluntad de Dios no es que estés enfermo. La voluntad de Dios es que estés sano. Sí, ya vimos también que a veces Dios utiliza nos prueba y utiliza ciertas enfermedades para probar nuestro corazón. Pero quiero que veamos primero lo que dice el Salmo 105, verso 37, para que nos demos cuenta que en sí la voluntad de Dios es que estemos sanos. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, podemos ver que todo el pueblo estaba sano, no había enfermedad en medio de ellos. Dice el Salmo 105, 37, los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Saben qué? Aquí son dos versículos, perdón. El primero es Salmo 105, 37, que es el que leímos, los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Vean ahora Éxodo 23, 25, perdón, son dos versículos. Y dice así, no sé si ya lo tengan. Éxodo 23, 25. ¿Sí? Ok. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Entonces vemos que Dios a todo un pueblo, ¿te imaginas todo un pueblo? No recuerdo ahorita cuántos eran, pero eran muchísimos los que salieron de Egipto, y no había ninguno enfermo. O sea, ahí vemos la bendición de Dios sobre este pueblo. Pero también vemos en el segundo versículo, dice que es una promesa que Dios nos hace. Dice que si nosotros le servimos al Señor, Él nos bendecirá con pan, nos bendecirá con agua y quitará toda enfermedad de nosotros. Entonces, entregarle nuestra vida al Señor y servirle, eso nos hace servirlo con todo nuestro corazón y obviamente involucra una vida en santidad. Eso va a hacer que Dios nos guarde de toda enfermedad. Vayan también, por favor, a Mateo capítulo 4, verso 23, porque vemos que una de las cosas que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, no solo vino a predicar, sino que también vino a sanar a
todos los que estaban enfermos, y ya después fue a la cruz, pero antes de ir a la cruz, Él sanó a toda la gente que se le presentaba. Dice Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y vean lo que dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces Dios quiere que estemos sanos. Vean también lo que dice tercera de Juan 1:2, para que veamos que también Él quiere que seamos prosperados, quiere que tengamos salud y que estemos sanos, que tengamos sanidad interior. Dice así, no sé si ya lo tengan, tercera de Juan 1:2. Dice así, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Esta palabra próspera viene del griego euadó, euadó, y significa ayudar en el camino, lograr, alcanzar, triunfar. En otras palabras, Dios lo que quiere es que estemos sanos y que cumplamos el propósito por el cual Él nos creó. Él también anhela ayudarnos en el camino, en nuestro camino, en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida. Quiere ayudarnos, quiere que logremos las metas que nos hemos trazado, el propósito que Él ha puesto en nuestras vidas. Entonces, es la voluntad de Dios que tú y yo estemos sanos, pero hay una parte que también nos corresponde a nosotros. Y vamos a analizar las diferentes enfermedades, las causas que pueden provocar diferentes enfermedades, o diferentes causas que provocan las enfermedades, más bien. Y la primera es enfermedad por causa del pecado. Hay pecados que cometieron nuestros ancestros y tú las estás cosechando, enfermedades que tú estás heredando. Son maldiciones generacionales por causa del pecado de nuestros ancestros. Vamos a ver un ejemplo de esto que ya lo vimos en el libro de Ya Basta, pero creo que es importante mencionarlo nuevamente. Se los platico mientras van buscando Segunda de Reyes capítulo 5, verso 22 en adelante. Naamán era general del ejército del rey de Siria y él era un hombre leproso. Y entonces una criada le dijo, oiga, si usted va con el profeta Elías, porque ella era hebrea, seguramente él va a orar por usted y va a sanar. Y bueno, yo creo que fue tal la insistencia que dijo, ok, pues voy a ir, y ahí va con su caravana y todo. Y él pensó que Elías pues iba a poner su mano encima de él, iba a orar a su Dios y que ya lo iba a sanar. Sin embargo, Elías ni siquiera lo fue a recibir. Le mandó un mensajero y le dijo que se zambulliera 7 veces en el río Jordán. Y él se molestó muchísimo. Él dijo, ay, ¿por qué no me vino a recibir y todo, no? Y luego en el río Jordán, este río chocolatoso, yo no sé, no hay mejores ríos en mi tierra. Pero ahí vemos algo importante. A veces nos dice, vamos a decir, el doctor qué hacer y te dan una receta. Pero tú te crees más sabio que esa receta y no la sigues. Y entonces pues no sanas y tú dices, ¿y por qué? O sea, este doctor todo mal, lo hizo mal y todo. Entonces tenemos que aprender a ser obedientes. Y a veces Dios nos da recetas divinas para sanarnos. Y de nosotros depende tener la humildad suficiente para hacer lo que nos pidan que hagamos. A veces vamos con nuestros líderes espirituales, nos piden
o vamos y pedimos un consejo, nos dan un consejo y nos dicen, ¿sabes qué? Tienes que meterte más a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es medicina para todo tu cuerpo. Pero te da flojera seguir ese consejo y no lo haces y no pasa nada. Y entonces culpas al pastor o a la esposa del pastor o a los líderes espirituales que te dieron ese consejo, porque no lo quieres seguir. Necesitamos aprender a obedecer y para obedecer necesitamos humillarnos. Naamán, después de la insistencia de sus criados, fue que le dijeron, pues mira, nada pierdes, vete a zambullir al río Jordán. Entonces ya después de 1000 va, se zambulle y obtiene su sanidad. Entonces tenemos que entender que si vas a pedir consejo, síguelo, humíllate, obedece y síguelo. Si vas a seguir una receta médica, hazla, pero te dicen, tienes que tomar tanto tiempo antibiótico y tú, con una ya te sientes mejor y no lo sigues. Tienes que tomar el ciclo completo del antibiótico para que se muera realmente el bicho. Entonces, haz caso. Y bueno, vamos a leer Segunda de Reyes 5, 22, 27. Pero espérense, antes de leerlo, porque si no, no le van a entender. Total que sana Naamán y va con Eliseo y como en agradecimiento le quiere dar unos regalos, pero Eliseo no los acepta. Él dijo, no es necesario. Y entonces, pues Naamán se va, pero Eliseo tenía un criado que se llamaba Giezi, y Giezi ahí cayó en un grave pecado. Él anhelaba lo que Eliseo había rechazado. Y entonces va con Naamán, corre atrás, a escondidas de Eliseo, atrás del carruaje y vean lo que le dice. Vamos ahora sí a 2 de Reyes 5:22. Dice así, bueno, mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, porque no quería que el profeta lo viera, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Entonces, aquí vemos algo tremendo. Si quieren ir buscando Éxodo 23, por favor. Aquí vemos que no solo Giezi pagó las consecuencias del pecado pues era un tipo de idolatría que él tenía hacia las cosas materiales, sino que su descendencia sufrió también las consecuencias. Cuando tenemos si tienes alguna enfermedad heredada, es porque alguno de tus ancestros cometió algún pecado donde abrió puertas a demonios que lo afligieran con ese tipo de enfermedad. Y eso se está llevando de generación en generación. Vean lo que dice Éxodo 20, verso 3. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, y ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ¿por qué la descendencia de Giezi pagó las consecuencias? ¿Qué pecado en sí cometió Giezi? Un pecado de idolatría hacia las cosas materiales. Y tú puedes decir, oye, pero si no adoro yo ninguna imagen, ¿qué pecado de idolatría podría cometer yo? Si tú tienes a alguien o algo antes que a Dios en tu vida, se considera como un ídolo. Vayan ahora por favor a 1 de Timoteo 6, verso 9 y 10, para que nos demos cuenta que las cosas materiales nos pueden poseer a nosotros. Dios no está en contra de que tengamos riquezas materiales, pero sí está en contra de que esas riquezas las tengamos en primer lugar, porque entonces que sean un ídolo en nuestro corazón, porque entonces nos puede ir muy mal. Dice así: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, que fue lo que le pasó a Giezi, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el que tengas dinero, sino el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. O sea, el que tú ames las posesiones materiales, el que ames el dinero, te desvía del camino de la fe, te desvía del camino de Dios. Y dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Amar el dinero, amar las cosas materiales, que sean un ídolo en nuestras vidas, va a traer muchas maldiciones sobre nuestra vida, pero tristemente no solo sobre nuestra vida, sino también sobre nuestras generaciones. Entonces, tú tal vez estás sufriendo alguna enfermedad heredada, que es una maldición generacional, o tal vez tú, por el pecado que tú estás cometiendo, le estás transmitiendo a tus hijos una maldición, un pecado generacional hacia abajo, no de arriba hacia abajo, sino hacia tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, etcétera, de lo que tú estás haciendo. Y por eso hay muchas enfermedades causadas por el pecado, en este caso por pecado de idolatría. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay algún pecado en nuestras vidas para poder sanar? Vean lo que dice Santiago 5:16. No solo es esto que vamos a leer, sino que si tú tienes una enfermedad heredada, lo que tienes que hacer es cancelar en el nombre de Jesús toda enfermedad heredada, pero también vivir en santidad para que Satanás no tenga derechos legales. Ahora vean lo que dice Santiago 5:16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Esta palabra confesaos significa reconocer. Quiere decir, reconozcan cuando ofendieron a alguien. Y luego dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, si tú tú hiciste algo, le hiciste daño a alguien, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir y pedirle perdón, reconocer que lastimaste a esa persona y tienes que ir y pedir perdón. ¿Para qué? Para que sea sanada tu alma. Tal vez tú estás enfermo físicamente y hoy Dios quiere que tú te acuerdes, porque el Espíritu Santo nos guía y nos redarguye de pecado, que te acuerdes,
lastimaste a fulanito, lastimaste a perenganito, lastimaste a tu esposo, lastimaste a tu esposa, lastimaste a tus hijos, por eso estás enfermo. Entonces es tiempo de reconocer nuestro error y pedir perdón para que seamos sanados. Y dice, orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Esto nos habla de que una oración sin pecado, o pecado ya confesado, es una oración justa que va a llegar directo a la presencia del Señor. Pero si hay amargura en tu corazón, que también es pecado, entonces pues tu oración no va a ser una oración eficaz. ¿Tú sabías que científicamente está comprobado que la mayoría de las enfermedades son producidas por amargura? Y la amargura es falta de perdón. Entonces, bien haríamos hoy en pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, nos dirija, nos muestre en dónde hemos fallado para ya sea pedirle perdón a Dios, ir a pedir perdón a los que hemos lastimado o perdonarnos incluso a nosotros mismos. Entonces hay que echar fuera toda esa amargura para que podamos ser sanados. Esa es la enfermedad por el pecado. Por causa del pecado. Ahora, hay enfermedades por causas naturales. Si tú te comes algo echado a perder, pues lógico que te va a doler luego el estómago. Vayan a Primera de Timoteo capítulo 5, verso 23, en donde vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tomara un poco de vino por sus frecuentes dolores de estómago. Vamos a leerlo y ahorita les digo. Dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Algunos teólogos dicen que el lugar donde se encontraba Timoteo, él era el pastor de Éfeso, el agua estaba muy contaminada, no era un agua sana y que por eso él se enfermaba seguido del estómago. Otros dicen que no. Bueno, el punto es que la medicina, vamos a decirlo así, que le receta el apóstol Pablo a Timoteo es que tomara un poco de vino para sus frecuentes enfermedades gastrointestinales. El vino se sabe, obviamente no en exceso, un poquito diario, te ayuda a tu digestión. Esto nos habla también de que, bueno, le estaba haciendo como una receta. Entonces muchos preguntan, ¿es bueno ir con el médico cuando yo me enfermo? Tenemos que entender, vayan a Proverbios 22, 12, que Dios, o bueno, no lo busquen, yo se los digo, está muy cortito, que los ojos de Jehová velan por la ciencia. O sea, Dios está a favor de la ciencia. Obviamente hay cosas que luego hacen torcidas, ¿no? Pero Dios está a favor de la ciencia y dice una de las profecías que la ciencia iba a ir en aumento. Entonces hay médicos que, o sea, Dios está a favor de los médicos. El problema es que muchas veces vamos primero al médico antes de orar, antes de buscar a Dios. Y esto fue lo que le pasó a Asa. Vayan por favor a Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 22. Porque Asa, tú ves la vida de Asa y era una persona recta que buscaba hacer lo correcto, era un rey que buscaba el rostro de Dios y todo, pero se enferma de los pies gravemente y ahorita lo vamos a leer. Y en lugar de buscar a Dios primero, que Dios lo pudo haber sanado, buscó primero a los médicos, o sea, dejó a un lado a Dios. Y ese es el error que podemos llegar a cometer, buscar primero a los médicos antes que a Dios. Vamos a leerlo. Dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad, que dice, no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Entonces vemos que
si hubiera buscado a Dios, seguramente Dios lo sana de esa enfermedad que tenía en los pies. Pero por buscar primero a los médicos, antes que a Dios, fue que murió. Entonces, ¿qué nos habla Dios a través de esto? Vamos a enfrentar enfermedades por causas naturales, en donde vamos a requerir primero buscar a Dios. Si no pasa nada, porque Dios tiene muchas maneras de sanarnos. Me viene a la mente muchas mujeres que se rehúsan que las operen quitándoles los ovarios y la matriz por causa de algún quiste. A mí me operaron desde que tenía yo los 32 años, me operaron de la matriz, me la sacaron, me quitaron un ovario porque tenía yo un quiste muy grande. Y sí me acuerdo que como que uno siente que vas a dejar de ser mujer. Y ¿sabes qué? Nada que ver. Desde entonces ya no arreglo y ¿saben qué? Soy feliz con eso. Sin embargo, hay muchas que le tienen miedo a eso, muchas que no han podido tener hijos y les dicen, pues ¿sabes qué? Ahora sí te tenemos que sacar todo y se rehúsan a eso pues con justa razón, ¿no? Sin embargo, Dios vela sobre la ciencia. Y Dios quiere lo mejor para ti. A veces te puede sanar milagrosamente, pero a veces sí va a usar de médicos para sanarte. Entonces, lo que hagas, hazlo con paz en tu corazón y que sea lo mejor, pero después de haber orado. No busques primero a los médicos y luego ya y te olvidas de Dios. Entonces, es importante eso. Amén. Y bueno, hay otras enfermedades por prueba. Ya mencionamos en la clase pasada a Job, que fue probado a través de esa sarna maligna que Satanás le dio. Pero vean también lo que dice Gálatas 4:13. Porque a veces uno ve al apóstol Pablo, todo lo que escribió, todo lo que atravesó y todo, y como que no puedes pensar que Dios lo probara a él con alguna enfermedad, y así fue. Vean lo que dice. Pues está hablando el apóstol Pablo. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces vemos que al principio dice aquí que el apóstol Pablo fue probado con una enfermedad que tenía en su cuerpo. Esto nos habla de que todos, cualquiera, puede llegar a enfermarse y puede ser una prueba para que Dios nos hable de una manera más personal, lo que ya vimos en la clase pasada. Sin embargo, esto que les voy a decir es bien importante. Sea cual sea el tipo de enfermedad que estés enfrentando o la causa por la que tú estés enfermo o enferma, es muy importante tu estado de ánimo. Porque depende de tu estado de ánimo es como vas a enfrentar más fácil o más difícil esa enfermedad que estás atravesando. Vean lo que dice Proverbios capítulo 18, verso 14. Proverbios 18:14 dice lo siguiente: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Y aquí les quiero platicar algo que mi suegra ya está en la presencia de Dios, pero para mí fue una de las enseñanzas más grandes que ella me dio. Ella, y estando grande, que será como 2 años antes de que ella partiera a la presencia del Señor, ella me platicó algo y me dijo: en el momento en que otras personas te estén cuidando, tú no se las hagas más difícil. Yo le agrego flojitas y cooperando. ¿Por qué? Porque, y me puso un ejemplo, su hija mayor
la estaba cuidando a ella y a la vez estaban cuidando su hija y su esposo a otra mujer ya grande. Las dos estaban en su casa viviendo con su hija y en el segundo piso tenía cada una su recámara. Y entonces su hija les dijo, espérenme aquí, ahorita, o sea, en el segundo piso, ahorita yo vengo por ustedes para ayudarlas a bajar las escaleras. Y mi suegra dijo, yo me senté y yo dije, yo aquí me espero hasta que venga mi hija. Y dice, yo me voy a dejar consentir, así me decía, ¿no? Pero la otra mujer se desesperó, dijo, ay, es que se está tardando mucho en venir y no sé qué, yo ya me quiero ir. Y ella decía, espérate, ¿cuál es tu prisa? Tranquila, espérate. Pero se desesperó y bajó las escaleras y cayó. Y se cayó muchas veces las escaleras por desesperada, por no saber esperar, por no dejarse querer, decía mi suegra, ¿no? Total que no pudieron con ella porque era una rejega, era una rebelde, no se sujetaba, no obedecía. Y la terminaron llevando a un asilo porque así no podían con ella. Y yo veo que mi suegra, yo creo que sus últimos años más felices, porque pasó por cosas muy duras, fue en su vejez. Y yo creo que el secreto fue porque se dejó querer, obedeciendo, humillándose, haciéndose la más ligera a los que lo estaban cuidando. Y aquí influye mucho esto que dice aquí, el ánimo del hombre soportará la enfermedad. Tú le preguntabas, ¿cómo estás? Ay, bien, aquí con achaques de viejita, pero yo estoy muy bien y todo, ¿no? Siempre la veías contenta, alegre, a pesar de lo que fuera, ¿no? Pero ¿qué dice aquí? Mas, ¿quién soportará al ánimo angustiado? O sea, una persona que te la hace difícil a la hora que tú le estás cuidando, Dios, de veras que es un tormento. Cuesta trabajo tratar a las personas cuando están amargadas, cuando nada les parece, cuando son bien exigentes, y que Dios nos guarde de ser así el día que nos toque a nosotros que nos cuiden. Entonces yo espero que esta enseñanza que a mí me dio mi suegra, que se te quede grabada en tu corazón. Si tú eres una persona a quien están cuidando, no se la pongas difícil a los que te están cuidando, porque lo están haciendo con mucho amor y con mucho esfuerzo. Entonces, hácelas más ligeras, más ligero. Y si el día de mañana te tienen que cuidar a ti, acuérdate de estas palabras. El ánimo con el que atraviesas tu enfermedad depende mucho. Tienes que pensar de manera positiva y no ser pesimista. Hay personas que son tan pesimistas que todo el tiempo están hablando de, ay, es que si me va a pasar esto y si me va a pasar aquello y todo, y pura cosa negativa. Y bueno, esto entraría dentro del próximo segmento que dice enfermedades causadas por el enemigo. Acuérdate que el enemigo te va a bombardear con pensamientos negativos y si tú se las crees, tú vas a ser una persona negativa. Hay personas que todo el tiempo están diciendo, ay, es que me voy a morir, y se hacen las pobrecitas y ay, de veras que caen gordas esas personas que se hacen las pobrecitas, porque solo quieren causar lástima para que hagas algo por ellas. En cambio, y de veras no dan ganas de cuidar a una persona así, pero si tú eres una persona de ánimo así, alegre y todo, pues dan ganas de veras de tenerte, de cuidarte, etcétera, ¿no? Y hay un ejemplo aquí en la palabra. Acordémonos que Satanás, bueno, esto ya se los dije, pero es como un ladrón que vino para hurtar, matar y destruir. Entonces Satanás va a querer tenernos en el suelo, va a querer que estemos enfermos, va a querer que no caminemos en el propósito que Dios tiene para cada una de nosotras. Pero vayan a Lucas capítulo 13, verso 10, porque ahí vemos a una mujer que tenía
que Satanás había atado durante 18 años y tenía un espíritu de enfermedad. Vamos a leerlo. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Hay enfermedades que son tal cual enfermedades espirituales. Cuando los médicos, después de que te hicieron quién sabe cuántos análisis y pruebas y no saben qué es lo que tienes, lo más seguro es que sea espiritual la cosa y es un demonio de enfermedad, un espíritu de enfermedad. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Ahí tienes que decir, en el nombre de Jesús, echo fuera todo espíritu de enfermedad, después de que hayas hecho paz con el Señor. Te digo, no sabemos la causa por la cual ella abrió puertas a este espíritu de enfermedad, eso no lo dice, pero llevaba 18 años atada con este espíritu de enfermedad y era una hija de Abraham, o sea, era del pueblo de Dios. Digamos que, para que me entiendas, era una cristiana que estaba afligida, atada por un demonio de enfermedad. Entonces, podemos llegar a tener alguna enfermedad que es una aflicción de parte de Satanás y que en el nombre de Jesús lo podemos echar fuera. Es un demonio de enfermedad, un espíritu de enfermedad tal cual. Y cuando no sepan los médicos qué es, seguramente es espiritual la cosa. Y bueno, vamos a dejarlo aquí. Les dije que esta lección estaba larga. El próximo jueves vamos a ver la segunda parte de este tema de atrévete a enfrentar tu enfermedad. Vamos a orar y bueno, voy a orar, yo no sé qué enfermedad estés atravesando, pero permíteme orar por ti, ¿sale? Padre Celestial, gracias te doy por este tiempo, gracias por nuestra familia en la fe que está en todas partes, Señor. Y hoy yo te ruego que tú toques a mis hermanos, a mis hermanas y que tú les lleves, les traigas sanidad a sus vidas. Tócalos, mi Dios, porque es tu voluntad que estén sanas. Yo te pido perdón por el pecado de sus vidas, por lo que hayan hecho, y yo te ruego que le quites todo derecho legal que pueda tener el enemigo, que quites todo espíritu de enfermedad a aquellos que estén padeciendo por una enfermedad producida por demonios, Señor. Yo te pido también que los guardes en el hueco de tu mano, que les ayudes a tener ánimo pronto, un ánimo positivo. En el nombre de Jesús atamos todo espíritu de muerte en la vida de mis hermanos. Yo no sé qué enfermedad estén pasando, atravesando, pero toma el control de sus vidas. Yo te ruego que los levantes, los sanes, los guardes y que puedan seguir adelante con sus vidas. Pon paz también en el corazón de sus familiares que los están cuidando. Fortalécelos, Padre, y te doy las gracias. Toma el control de sus vidas. Hoy venimos a ti para pedir sanidad por tu pueblo. Tú sacaste
de Egipto a todo tu pueblo sin enfermedad, los sacaste sanos. Y hoy te pido sanidad por tu pueblo. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por todo. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo jueves.